Bienvenido a la sección Conociendo Marcas Personales de mi blog ¿Qué te parece? Y comenzamos. ¿Cómo te defines, Ariel? ¿Cómo me defino? ¿Cómo te defines para los que no te conocen? Vale. Bueno, profesionalmente soy psicólogo, soy terapeuta gestal y soy profesor de creatividad para personas que quieren ser terapeutas o para personas que llevan empresas. Y también, bueno, yo antes tenía una agencia de publicidad y trabajo como creativo independiente ahora también en cuestiones publicitarias. ¿Lo de la agencia era antes o después de ser psicólogo? ¿O a la vez? Esto fue después. Yo de pequeño jugaba a muchas cosas, pero una cosa que jugaba era a sellar cosas y a presentar campañas, y me interesaba cómo se hacían las campañas. Y recuerdo que el primer bucket, que en aquella época los buckets no se regalaban, del Smart, el coche que salió, cuando creo que lo sacó Mercedes, yo lo pedí y me lo enviaron a casa, y yo tenía, no sé qué edad tenía, pero era posadolescente. O sea, me interesaba la publicidad, cómo se lanzaban las cosas, y durante la carrera de psicología me becaron en Madrid para hacer psicología de la publicidad, y a partir de ahí empecé a hacer marcas, empecé a aprender haciendo, y tuve la agencia durante un tiempo y ahora no. Y por eso mi trayectoria en publicidad. Pero eminentemente soy creativo. Es lo que te iba a decir. Mi trabajo como creativo, trabajo mucho con personas como psicoterapeuta, trabajo mucho como formador en creatividad para eventos, en Madrid la universidad para temas de marketing online. Ajá. Y trabajo para algunas marcas, pero principalmente mi trabajo es como creativo en cualquier ámbito. Eso precisamente es lo que te da la siguiente pregunta, porque yo, claro, yo te he seguido un poquito y he visto creativo, psicólogo, comunicador, profesores, que haces prácticamente de todo. Entonces tu pasión realmente la puedes denominar como que es la creatividad. Sí, es la creatividad. Es lo que me mueve ahora, es en lo que me especializo. ¿Crees que precisamente la creatividad es el núcleo de todo? ¿Puede ser el núcleo de todo? Creo que es un elemento muy importante y que se atiende poco. En terapia gestal decimos que las personas son más sanas cuanto más ajustes creativos son capaces de hacer. Pues el ser humano tiende al mismo ciclo y a repetirse en las mismas cosas. Cuando aprende a hacer algo nuevo, se siente más sano y está más completo, más completa. En el ámbito de las marcas y de la publicidad, las cosas más originales suelen ser las más notorias. Claro. A veces es original hacer algo que todo el mundo hace desde un punto de vista distinto, como Con un prisma diferente. Como hizo Ikea en su momento, o como hizo Red Bull con este hombre que lo lanzaron desde el espacio. O sea, hizo una misma cosa que ya se había hecho antes, solo que reunió todos los elementos y lo hizo de una única manera. Me interesa eso, el modo en que algo nuevo, que es sencillo, puede ser más eficaz que algo muy notorio y con muchos recursos. Precisamente has nombrado la terapia gestal. ¿Qué es la terapia gestal? La terapia gestal es una especialidad dentro de la psicología. Surge a partir de los años 50, hay una crisis en la psicoterapia porque el psicoanálisis, el famoso psicoanálisis de Freud, estaba en decadencia porque era una terapia muy larga y que se creía que no era efectiva del todo. Y surge en un congreso un debate sobre qué modo de terapia podemos ofrecer para que los médicos nos tomen en serio como psicólogos. Surgió el conductismo, otras corrientes, y una de las corrientes fue el humanismo, y dentro del humanismo la terapia gestal. Los fundadores, Goodman y Laura Peirce y Fritz Perls, lo que hacen es basarse en una metáfora sobre cómo percibimos las cosas. Esto es de la escuela alemana de la Gestalt, por eso se llama Gestalt, que eran unos alemanes que estaban investigando en laboratorio, unos psicólogos, cómo percibimos tú y yo. Porque cuando yo te digo que me ves a mí, me ves a mí, y cuando te digo que me ves a mí, ves la cámara, me sigues viendo a mí, ves un poco la cámara. Y le interesaron a los autores ver cómo esto nos pasa psicológicamente y nosotros sufrimos por eso, como cuando tú tienes algo pendiente y tienes algo inconcluso, sufres hasta que lo cierras. Y a partir de ahí muchas más cosas que son difíciles de explicar en unos minutos y que conforman lo que es la terapia gestal como especialidad. Digamos como un paso más allá en la psicología, como más profundo puede ser. Está más centrado en la persona, incorpora el cuerpo además de la mente, no se niega la experiencia corporal. La realidad es que cuando tú y yo nos enamoramos sentimos mariposas en el estómago. Cuando estamos reteniendo enfado con alguien nos duele la mandíbula, por lo tanto hay un correlato corporal, es como una realidad de pensamiento que está encarnada. Los terapeutas gestal trabajamos con eso. Y además la gente fantasea, cuando hay poca información fantaseamos. Y sufrimos, Alex, más por lo que pensamos sobre lo que pasa que sobre el evento en sí mismo. Y de esto se ocupa la terapia gestal, como no se ocupan otras especialidades. Entonces eso puede ser también, Ariel, tiene mucho que ver con todo el tema de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Está muy relacionado, ¿verdad, la gestal? Tiene relación porque hay un correlato corporal a lo que nos sucede psicológicamente, efectivamente. Hoy sabemos, lo nombro mucho en las conferencias, que las parejas que se dan la mano en público
tienen relaciones más duraderas y tienen una mejor reacción inmunológica que las personas que no muestran el afecto en público. Es un hecho. Si yo te toco, hay una respuesta corporal por tu parte. De algún modo estamos más sanos cuando recibimos afecto del otro, o soporte físico. Y otras especialidades no están atendiendo esto, y es una realidad que forma parte de la realidad psicológica de la gente. Por eso se dice que muchas veces a los niños hay que darle mucho afecto, mucho todo ese tema de que se sientan queridos para que tengan un buen desarrollo emocional. ¿Tiene que ver? Sí, es cierto. Es cierto. Es bastante más complejo porque Hombre, claro. la crianza es bastante más compleja, pero es cierto que venimos de generaciones donde era más típico no expresar las emociones, ni verbalmente ni físicamente, y es un hecho que cuando yo te muestro mi afecto, seamos familia o no, y te muestro que te apruebo, que eres válido, hagas lo que hagas, independientemente de que haya cosas que no me gustan, organísmicamente, inmunológicamente pasan cosas en ti que no suelen pasar cuando te relacionas normalmente con la gente. Esto es así. Es mucho más sano. Bueno, Ariel, ¿qué piensas de las redes sociales, los blogs y toda esta nueva era digital en la forma de comunicar, tanto a nivel personal como profesional? No sé, ¿qué te viene a ti a la mente con toda esta nueva era digital? Bueno, por mí está perfecto. Hoy mismo, esta mañana, yo paso consulta aquí y también en Tenerife y en La Palma, y estaba hablando con un paciente que no conozco, que me pidió cita por primera vez, y le decía que voy una vez al mes a Tenerife, pero que una vez que nos conozcamos podemos tener sesiones vía Skype o vía telefónica. El recurso de internet de banda ancha y disponer de Skype para poder atender a una persona a distancia es extraordinario. Esto era impensable pues cuando yo empecé era impensable, ahora es posible. La cuestión de los blogs es muy interesante, y yo cada día a través de Facebook y de otras redes veo que colegas de profesión cuelan contenido súper rico sobre cosas que para mí sería imposible leer porque uno no puede abarcar tanto. Es verdad que hay una parte del sector, digamos, de la industria de comunicación digital que ha generado una cierta ansiedad en las pymes, en mi opinión, una cierta obligación de que hay que estar en redes sociales, de que hay que tener un blog, de que hay que estar en Facebook, y yo no estoy de acuerdo. La realidad, cuando yo he intervenido en algunas empresas, es bastante más rentable a veces estar con un póster en la calle que tener una versión digital de la compañía. Depende al público al que te dirijas. Y depende de la empresa. Y depende de la empresa y sus características. Claro. Ahora bien, los blogs, las noticias, la gestión libre de noticias online y de contenido ha generado una democracia, ha generado un nuevo modo de comportamiento social que hemos visto en Egipto, en Irán, en otras regiones donde era imposible que tuviésemos acceso a ciertas denuncias de índole de injusticia social o denuncias de índole geopolítico que hoy conocemos gracias a las redes. Es algo así como yo escribí el otro día en un artículo que mi hermano nació cardiópata, cuando era bebé tuvieron que operar del corazón, y yo a veces he pensado, esa misma cuchilla que le salvó la vida casi milimétricamente, la ha usado alguien en algún momento para quitarse la vida. Es decir, hay un mismo instrumento que puede servir para prolongar la vida o para interrumpirla. Entonces, yo creo que las redes sociales son un lugar extraordinario. Yo he tenido pacientes que llevaban años, y es muy emocionante, sin tener contacto con nadie, sin poderse relacionar porque tenían malformaciones o ciertos trastornos, y que gracias a las redes sociales hoy tienen amigos y se sienten más completos. Claro. También las redes sociales son el lugar donde se produce el acoso escolar, el ciberbullying y todos estos nuevos fenómenos. Es el lugar donde muchas empresas que no tienen recursos gastan más dinero de la cuenta, y es el lugar donde la gente publica rumores y cosas, digamos, alegales sobre terceras personas. Quiero decir... Entonces al final lo que me estás transmitiendo que es maravilloso, pero bien gestionado. Sí, yo creo que tanto a nivel personal como... Sí, como corporativo. Creo que faltan recursos para medir mejor la eficacia de las redes sociales para las empresas, creo. Nos han vendido el ROI y otros instrumentos. Sigo sin ver y estar convencido de que las métricas de análisis online realmente respondan a lo que están demandando las pymes, porque a veces tienen necesidades mucho más básicas que la gestión digital. Quiero decir que el mismo gestor de marca, y tú sabes mucho de esto, puede gestionar la marca y gestionar la estrategia digital, pero a veces hay necesidades de marca prioritarias antes que tener una página en Facebook, por ejemplo. Yo pienso que es como lo que hablamos precisamente lo que suelo hablar yo, sobre la marca personal. Antes de llegar a la visibilidad, te tienes que trabajar tú. Si no te conoces tú, ¿qué vas a visibilizar? Eso es. Entonces muchas veces vamos demasiado rápido, la marca, la empresa no tiene suficientes recursos para gestionarse al completo y ya está visible en redes, no tiene sentido. Claro. Bueno, precisamente de eso es lo que estamos hablando sobre las redes sociales,
Yo no sé si esto tiene la misma percepción que yo, pero cuanto más conectados estamos, yo he notado en los últimos tiempos que más desconexión vivimos como sociedad y como individuo. No sé qué percepción tienes tú al respecto. Sí, a mí me llaman la atención dos elementos. Un elemento es jóvenes que me llegan a la consulta que sienten ansiedad, han tenido incluso crisis de angustia, porque se manejan bien en WhatsApp, se manejan bien en redes y cuando quedan con alguien no saben qué hacer, y esto está pasando, y sienten ansiedad porque no saben cómo reaccionar en la vida real. Y luego personas que tienen dos ámbitos de identidad, su identidad digital y su identidad real, digamos, como si lo digital fuese una realidad aparte. Es decir, muestran un aspecto de sí mismos en redes mucho más optimista, mucho más centrado en el logro, mucho más superado a sí mismo, y en la esfera íntima o personal, o cuando los ves en persona, son personas completamente tímidas, muy austeras en el discurso, a veces incluso hasta antisociales. Como las redes están permitiendo que la gente se desahogue en muchos ámbitos, pero no nos están educando para ver cómo manejarnos y ser nosotros mismos, de modo que lo que tú veas de mí en mi Instagram, en mi Twitter o en mi LinkedIn sea exactamente lo que te encuentras hoy conmigo sentado frente a ti. Claro, ¿y cómo podría llegar a solucionarse esa dicotomía, esa diferencia? Bueno, creo que falta didáctica sobre el uso de las redes sociales. En algunos momentos hemos hablado de esto algunos profesionales, por ejemplo en centros educativos, para explicar a los padres y a las madres cómo gestionar las redes y el uso de los smartphones por parte de los menores. Consideremos que los preadolescentes entre 11 y 13 años ya están teniendo acceso a un Samsung 3, a un LG, a un iPhone, y están manejándolo en cualquier red sin límite. Tenemos que explicarles qué es legal y qué no es legal, qué supone el acoso digital, cómo gestionar la propia imagen y la intimidad, qué es una fotografía demasiado sugerente, qué es una fotografía más blanca, que no sabemos. Entonces estamos todos experimentando como se experimentaba en los 80 con las drogas en la movida madrileña. Fruto de ello mucha gente salió lastimada y dañada, y algunos como Almodóvar y todos estos continuaron y están en la industria creativa, pero hubo mucho daño, está pasando eso ahora, con un coste personal muy alto. Ahora hay mucho disponible en el ámbito digital y evidentemente habrá daño, excepto que todos nos pongamos las pilas y hagamos más debates sobre qué pasa y qué nos pasa a todos. Yo ahí entro en eso que me estás comentando, volviendo a lo que nombramos antes de la marca personal, precisamente esa falta de coherencia entre lo que tú publicas y lo que dices que eres y lo que luego llegas a conocer pues a la hora de una entrevista en una empresa, en un negocio, y no son las mismas personas, y hay una falta de coherencia y una falta de una autenticidad en la marca. Entonces yo creo que los que nos dedicamos, yo como amateur y muchos profesionales muy expertos que llevan años dedicándose a formar a personas en marca personal, precisamente tratan de cuidar esa imagen, pero a nivel de que sacar la mejor parte de uno protegiendo esa parte íntima. No sé cómo ves tú. Sí, es cierto. Creo que es fruto de la ansiedad. Cuando no hay apoyo y hay demasiada excitación, la gente hace cosas locas. Entonces, cuando uno siente demasiada ansiedad en que tiene que hacer algo y si no se siente culpable, es como, tienes que estar en redes. Entonces, hay muchas empresas, como sabes, y muchas, digamos, figuras que son como más marca personal, más directa, que están presentes en redes muy a palo de ciego, que no saben muy bien, pero que tienen que estar, están en todas las redes y no saben muy bien cómo gestionarse. Y está por estar. Sí, no hay una reflexión sobre qué aspectos de la identidad se quieren presentar. El otro día en la radio con Sonsoles Artigas estábamos hablando sobre la intimidad y le decía, bueno, ¿qué es la intimidad? Porque la intimidad a lo mejor es que me veas desayunando, no tanto que sepas a dónde viajo, o cuál es mi película favorita, o que me veas con mi familia. Yo creo que la pone uno la línea. La línea la pone uno, pero hay que preguntarse qué es más efectivo para una marca personal hacer visible en redes sociales. ¿Según tu sector? Sí, según tu sector, pero en general hay cuestiones humanas que son generales. Por ejemplo, hay un principio que es el principio de generosidad, que los clientes se acercan más a las marcas cuando sienten que están en deuda con ellas. Si tú, por ejemplo, muestras cosas íntimas, como por ejemplo un día estás triste y expresas esto al público y lo compartes con ellos y les explicas cómo has superado luego eso, la gente va a sentir que eso tiene un valor increíble y vas a tocar la vida de la gente. Yo creo. Si cuelgas que estás en un brunch y que estás tomándote ahora un gin tonic y que luego... Esto está bien, pero yo muchas veces, he vuelto a mis publicaciones y me he puesto rojo yo solo en la intimidad y he pensado, chacho, esto, a lo mejor mostrar que me hicieron este regalo, mostrar que ahora estoy aquí,
pueda molestarle a gente que no esté Claro. bien ahora y que vean esto y digan este tío. Entonces me ha dado pudor y me ha dado vergüenza. He revisado ciertos contenidos. Yo creo que al final se trata un poquito de humanizar, pero precisamente esa humanización pasa por pensar también en los demás y en cómo los demás se pueden sentir con nosotros y ser un poquito empáticos, ¿no? En las redes y en la vida. Sí, No sé. hoy al mediodía decía, nos han vendido esta cuestión de que debemos ser capaces de hacer las cosas solos. Los productos de Apple vienen ensamblados y vienen presentados para que puedas usarlos tú solo. No necesitas a un técnico que te explique, no necesitas ir a un servicio a que te expliquen cómo se usa, es todo muy sencillo. Nos han dicho, tienes que ser el mejor en tu sector, tienes que hacer algo distinto y diferenciarte, tienes que llegar más alto que el otro en alguna idea que a otro no se le haya ocurrido. Y es mentira, es mentira. Desde el punto de vista biológico, el organismo surge de la unión de dos bacterias, es decir, nuestro propio origen es fruto de una unión. Y la fecundación es fruto de una unión, porque aunque seas adoptado, seas hijo o hija de una pareja homoparental o de una pareja de chicos gays o de lesbianas, eres fruto en algún momento de haber sido engendrado. Por lo tanto, nuestro éxito tiene más sentido en comunidad. Y nos han vendido, y especialmente el marketing y la industria creativa y publicitaria es bastante culpable de esto, de que las cosas hay que hacerlas solas, y creo que es precisamente lo contrario. De modo que en la naturaleza de las marcas y de las empresas está la posibilidad de conectar con la vida de la gente, de generar alianzas y de unirse. Y la estrategia de SPAR tiene más sentido cuando ellos escuchan a los agricultores y las agricultoras de la papa y les apoyan comprándoles semillas cada año, o tienen sentido cuando apoyan este evento deportivo, porque escuchan a la sociedad y generan alianzas. Y la estrategia de posicionamiento de la marca evidentemente mejora, pero fruto del vínculo, Claro. no fruto de la purpurina y de hacer cosas que a nadie se le han ocurrido y que se van a premiar en el Festival de Cannes. No, es fruto del vínculo. Recientemente salió un artículo intentando desmontar la psicología positiva, catalogándola de que se vende mucho humo, de que no está basada en pruebas científicas y que hay mucho bombo de coach y de personas que se dedican a escribirle libros de autoayuda y demás, y que realmente es toda una falacia. ¿Qué opinas tú del artículo y de la psicología positiva en general? Bueno, veo dos partes. Por un lado, la psicología positiva es una falacia y no está basada en hechos científicos. Esto es falso. Martin Seligman, en la Universidad de Pensilvania, después de presentar su trabajo sobre indefensión aprendida, se preguntó por qué no estudiamos en psicología, no porque la gente está enferma, sino cómo la gente puede estar más sana, y documentó un principio que él lo llamó optimismo aprendido, y a partir de ahí lleva pues, más de 30 años investigando sobre felicidad y sobre psicología del bienestar. Tiene muchísimo publicado y un libro nuevo, relativamente nuevo, que se llama La vida que florece, también La ciencia de la felicidad. Tiene manuales muy potentes y ha movido una red internacional de psicología positiva, hablando de fortalezas personales que nos ayudan a estar más felices, y los datos son claros. Las personas, cuando son agradecidas, son más felices. Cuando escriben las 3 bendiciones del día, las 3 cosas más positivas que le han pasado en el día, se sienten mejor. Esto es una recomendación básica siempre para mis pacientes. O cuando se ven con personas con las que pueden compartir y sentirse identificadas, también se sienten mejor. Esto es un hecho, y es un hecho probado en laboratorio. Luego está la otra parte, y es verdad que bueno, el coaching es esta cosa que surgió en el mundo financiero. Mi sensación, esto es mi sensación, es que surgió en profesionales de las finanzas que no tenían éxito como financieros y que empezaron a dedicarse a dar cursos a financieros para descargar el estrés, cohesionarse, sentirse más motivados, en fin. Al final ha derivado en una especie de industria formativa en la que se le dice a la gente que no tiene que tener miedo, falso, que deben centrarse en su potencial, falso, porque sin vínculo con los demás es imposible crecer, que deben obviar lo que ha sucedido antes y deben centrarse a donde quieren dirigirse, falso. Solo hay potencialidad en centrarse en el presente y en los propios recursos. En fin, que pueden superar cualquier cosa, que pueden llegar a cualquier meta, y han generado, es verdad a veces, un hinchamiento motivacional en la gente que se deshincha muy rápido. Me dijeron una vez, un buen amigo me dijo que al final la motivación es como la Coca-Cola. Cuando la abres, sale todo el gas, pero luego dentro de una hora o dos ya no tiene gas. Es algo así, me gusta esa metáfora. Bueno, en resumen, el coaching, en mi opinión, y sé que esto va a sonar un poco duro, no es necesario. Hay suficientes profesionales
que se especializan en la gestión de las marcas y de la identidad personal como tú, suficientes profesionales que son psicólogos especializados en el área creativa como yo, suficientes especializados en el área de marketing online. Es suficiente con lo que hay. Y esta parafernalia de hacer que la gente se hinche como cuando abres una Coca-Cola y luego retirarnos y dejarlos cuando se quita el gas, creo que es una irresponsabilidad. No podemos, especialmente en las pymes y micropymes o nuevos emprendedores, estar haciendo de convencerlos de que pueden subir cualquier montaña y cuando están intentando y quedan a medio camino no tengan a nadie a quien recurrir para continuar. No es justo. Y por lo tanto estos discursos más anglosajones de poder con cualquier cosa, yo creo que hay que empezar a desecharlos. No hay que poder con todo, no hay que ser emprendedor. No todo el mundo está en condiciones de liderar una empresa. Y eso está bien que la gente lo sepa. Porque la gente pone en riesgo a su familia y pone en riesgo sus pocas propiedades que tenga, o muchas, o pone en riesgo su patrimonio en general al ser emprendedor. Y es importante decirle a la gente que sí o que no, yo creo que esto es importante. Y que hay muchas maneras de emprender también, sin necesidad de montar una empresa, sino por ti mismo. Me encanta que digas eso porque muchas veces cuando he dado cursos en empresas he dicho todos los empleados pueden ser emprendedores en la medida en que mejoren la realidad y el comportamiento de la compañía. Entonces sí creo en el espíritu emprendedor, lo que no creo es esta cosa de crear una industria en sí misma. Y es verdad, lo he escuchado, lo he leído también en algún blog y me ha encantado leerlo, que se ha creado, tengo pendiente escribir sobre esto, una industria alrededor de los emprendedores, donde hay agencias que viven exclusivamente de los emprendedores, expertos community que viven exclusivamente de los emprendedores, etcétera, etcétera. Entonces está bien, pero creo que todos tenemos la responsabilidad de ser éticos y de no estar diciendo a la gente que el miedo no... ¿Cómo que el miedo no existe? Existe. O sea, ¿cómo que el miedo no existe? ¿Cómo que puedes subir cualquier montaña? No hay necesidad. Yo creo que hay que tener un optimismo, pero un optimismo realista. Es decir, a lo que el miedo al final es algo que nos protege. Lo que está mal es la ansiedad que se crea en el miedo. Creo que ahí hay... Sí, yo creo que es la clave. Lo que no podemos es convencer a los consumidores de que no deben tener miedo para que consuman. Ni el todo ni el nada, ¿no? Claro, será que apoyarte para que puedas manejar la ansiedad o puedas manejar el miedo para tú sentirte más pleno, claro, pero no para que gastes más. Claro. ¿Qué opinas de esta frase? Lo que no se expresa, se enquista. Eso me da que lo dije yo. Sí. Claro, lo que no se expresa se enquista. Las personas nos enfermamos cuando contenemos sensaciones y no las sacamos al entorno. En terapia gestal se llama retroflexión, es decir, hay una energía en movimiento que yo quiero expresar hacia ti, porque estoy enfadado y tengo ganas de golpear la cámara, imagínate. No me atrevo a esto porque es incorrecto y ese golpe evidentemente está dentro de mí y está pendiente. Por eso a veces nos desahogamos con quien no toca o sufrimos daños secundarios físicos porque lo que no se expresa se enquista, claro. De ahí viene. ¿Qué opinas de...? Porque a nivel personal yo creo, lo veo en la calle, de que muchos valores como la lealtad, la confianza, se han ido perdiendo con el largo de los años. No sé el motivo, no es mi especialidad, pero ¿qué opinas? ¿Estoy equivocado? No sé. No, es cierto, esta generación, la generación actual y nuestra generación, que son las anteriores, están centrados en el éxito individual. Nos han dicho, tienes que tener éxito. O sea, nuestros padres han sido una generación que nos han dicho, tienes que estudiar, tienes que conseguir estudiar y tener éxito en la vida, te tiene que ir bien. Nuestros padres necesitaban más liberarse, eran padres sometidos a mucho control, no solo por parte de los gobiernos, eran épocas de más dictaduras en Occidente, sino también estaban más controlados por los padres y necesitaban otro tipo de apoyo, más para liberarse. Nosotros estamos necesitando, y de ahí los ninis, identificarnos, estamos necesitando existir, pero como nos han vendido esta cultura de que somos independientes y el éxito es una cuestión individual, es muy difícil ser leal, es muy difícil que yo sea leal a ti y hemos quedado en algo juntos y me ofrecen algo mejor o algo con lo que yo gano más dinero. Claro. Es difícil. Entonces, evidentemente, los valores están en cuestión. Se ha cuestionado todo. Está todo en cuestión. Esta sociedad es una sociedad borderline, es una sociedad que no sabe, es una sociedad que los lunes está de acuerdo con una cosa y los martes con otra. Hay una investigación muy bonita de la Universidad de Israel, de una estadounidense que investiga en la universidad en Israel, y que dice que la afiliación a las marcas funciona ya como la fe religiosa. Hay personas que son ateas, pero que creen en marcas gigantes como Coca-Cola, Apple o Toyota, casi igual que si se tratara de una fe religiosa. O sea, evidentemente los valores se están desplazando. Bueno, Ariel, creo que hemos terminado.
Pero antes me gustaría que dijera dónde te podemos encontrar, algún mensaje final, no sé, ahora es tu momento. No, por mí está bien, estoy en redes, estoy en mi web arieldenis.com, estoy en Facebook como en facebook.com/arieldr y en Instagram, en fin. Me pueden encontrar online sin mayor dificultad. Ariel Denis Robaina en Google. Genial, pues muchísimas gracias Ariel Encantado. por este ratito. Encantado.